Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Sapphire Advisors y Bao Media Group. Mercados y Valores con Juan Manuel Peña. Bienvenidos a su programa Mercados y Valores, donde cada lunes traemos un nuevo episodio para ti, tratando temas de economía, finanzas, negocios y por supuesto el mercado de valores. Les acompaña un servidor, Juan Manuel Peña, director de la firma de gestión patrimonial y asesoría en finanzas corporativas Sapphire Advisors. Te invitamos a suscribirte a nuestros canales en YouTube y en Spotify, Mercados y Valores, y también que nos sigas en las redes, @mercadosyvalores.rd y @Sapphire Advisors. También aprovecho para recordarles Bao Radio, que todos los días produce contenido digital variado para ti. Y es una revista radial y portal cultural para alimentar todas tus pasiones, desde arte, literatura, música, teatro, gastronomía, geopolítica, de todo para todos. Bao Radio se transmite bajo el auspicio de Mercasit y Arroz La Garza. Pueden seguir a Bao Radio en Instagram, en @Bao Radio, y por ahí acceder al Linktree que le va a conectar a YouTube y a Spotify, donde pueden encontrar todo nuestro contenido. En la tarde de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es un tema de commodities. Y les cuento un poquitico de dónde me sale esta curiosidad de los commodities. El año pasado yo tuve la oportunidad de poder asistir o suplir a Emile de Boiry en el matutino de la 91 en las mañanas, rindiendo el informe económico de ese programa. Y parte de ese informe incluye lo que es todos los días hablar sobre los precios de diferentes materias primas importantes, tanto como el trigo, el maíz, soya, el aceite de soya y otros insumos importantes. Y con eso me quedó la curiosidad de decir, bueno, ¿cómo se comportan esos precios internacionales y qué impacto tiene eso en nuestra economía en República Dominicana y en lo que consumimos en República Dominicana? Y con eso, identificando quién podría ayudarme con eso, llegué hacia un gran amigo de infancia, quien está aquí con nosotros hoy, que es Antonio Alma Iglesias. Y Antonio es una persona que ha tenido amplia experiencia trabajando en el área como negociante industrial de todo tipo de insumos similares a esto. Y en la tarde de hoy vamos a conocer primero sobre Antonio y su experiencia y luego que nos ayude a entender lo que es este mundo fascinante de los commodities. Antonio, bienvenido a Mercados y Valores. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, pues Antonio, que comenzamos preguntando un poco de la trayectoria, el background que estudiaste, por qué lo estudiaste y un poco de tu evolución en ese sentido antes de entrar en la materia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme al programa. Me siento muy halagado de que hayas pensado en mí. Poquito. Gracias a ti por aceptar la invitación, que te teníamos de rato en agenda. Sí, soy ingeniero industrial de INTEC y me especialicé. Mi primera especialización fue en cadena de suministro, en logística. La parte laboral, en mi vida laboral, en mis 25 años de vida laboral, una buena parte de eso ha sido
desarrollando logística, tanto interna como externa, y dentro de la parte de logística externa tuve mucha interacción con la compra de commodities. Para eso hice un diplomado en el TEC de Monterrey, muy bien. en cadena de suministro, y posteriormente a eso hice un MBA en la Universidad de Northwestern, en su escuela de negocio en Kellogg. Fantástico, esa tremenda escuela. Ahí tú hiciste ese programa como un Executive MBA. Sí, un Executive MBA. Es decir, que rotaste por diferentes campus de la universidad. Sé que hicieron una parte en Miami, otra en Evanston. Bueno, el grueso fue en Miami por temas logísticos de nosotros. Claro. Porque vivimos aquí en República Dominicana, pero sí fui 4 o 5 veces a Evanston, ahí al lado de Chicago. Fui 2 veces a Toronto, también, muy bien. A Schulich, ahí en la Universidad de Negocios de Toronto, y fui 1 vez a San Francisco. Excelente, Esos fueron los campus que me motivó a visitar. ¿Y tú que tuviste esa experiencia de haber estado tanto en INTEC, en el TEC de Monterrey y también en Kellogg? ¿Qué tú sacas como la esencia ya de un Kellogg en particular? Obviamente cada una de esas instituciones tiene su diferenciación y su punto de relevancia importante, pero en el caso de Kellogg, que fue por muchos años, ha sido catalogada como uno de los mejores MBAs, ¿qué tú sacaste de esa esencia de Kellogg? En Kellogg, ellos desarrollan mucho lo que le llaman soft skills, la parte de trato humano. Claro. De networking. Y definitivamente ellos empezaron con ese ejercicio hace 40 o 50 años, y la vida le ha demostrado y los estudios han demostrado que ellos sí estaban correctos en el canal. De ahí es que se desarrolla la escuela de mercadeo y se desarrolla la escuela de negocio. Es importante destacar que Northwestern no tiene negocio en el undergraduate. Ya. Si ellos entienden que la escuela de negocio es una escuela de negocio que se debe de estudiar luego. Tipo Harvard y tipo Columbia, que es ya como un no lo graduate hacen school. En undergrad. Perfecto, sí. Y perfecto. la verdad que fue una experiencia maravillosa. Tengo muchos amigos del programa que seguimos en contacto y nada. No, es interesante también que tú tienes esa mezcla de la base de ingeniería industrial, conjuntamente con la de negocio, entonces te da una visión mucho más amplia en todo lo que esos aspectos. Muy bien, muy bien. Entonces, cuéntanos, vamos a entrar en materia ahí de una vez con definición de los commodities. ¿Qué son los commodities? Vamos a empezar por ahí. Bueno, técnicamente el commodity es un producto que está registrado en una bolsa de valores y es un producto físico que tú compras y lo utilizas. Correcto. En la parte agrícola está lo que es maíz, trigo, soya, hay algodón, naranja y jugo de naranja. En la parte hay todo un departamento de energía donde se vende petróleo, se vende gas natural, se vende energía en la bolsa de valores en Estados Unidos. Y hay también una parte de metales, donde el mundo de metales también es grandísimo, donde se vende acero, cobre, níquel, todos esos materiales. Muy bien. Y eso es decir, que entre un trigo y otro no hay marca, es un commodity. Claro. Yo estaba viendo que hay 3 características que hacen también de commodity los commodities. Uno es tradability o transabilidad, que se pueda comercializar. Claro. Y especialmente, como tú muy bien dices, se pueda comercializar en una bolsa de valores, y que eso implica que haya una estandarización en lo que es el contrato de venta. Lo segundo es que haya lo que llaman deliverability, o una capacidad de ser entregado o transportada físicamente, porque al final de cuentas estamos hablando de materia prima que alguien va a usar y una entidad va a usar. Y por último, típicamente debe tener liquidez, debe ser mercados líquidos, es decir, que se puedan cotizar en mercados que todos los días haya un comprador y vendedor para que se mantenga una liquidez en un producto que sea demandable y que también obviamente tenga su oferta. Muy bien. Tú lidiaste mucho con los productos
agrícolas principalmente. Sí. Ese fue tu Y de importación. De importación. Y esto es interesante, primero, es bueno que edifiquemos a los oyentes y a los que nos están viendo, lo van a ver por YouTube y otros medios, que sepan que hay muchos productos de la canasta básica inclusive, que por nosotros ser un país con las condiciones que tenemos, no necesariamente nos autosuplimos de eso, sino que tenemos que importarlo. ¿Cuáles son esos productos principales que son parte de la canasta básica, pero que el país sí o sí tiene que importar? Sí, bueno, el producto de mayor importación agrícola que tiene la República Dominicana es el maíz. Y no es porque el dominicano necesariamente consume mucho maíz. Se importa mucho maíz por el tema de alimento animal. Es el alimento fundamental de toda la parte avícola de República Dominicana. Para ponerlo un poco en contexto, en este año se proyecta que se van a importar un poco más de 1.300.000 toneladas de maíz. Estamos hablando entre 3 y 4 barcos mensuales. 3 y 4 barcos mensuales. Sí, algo importante es que en el precio actual del maíz, que vamos a decir que está liquidando a $330 al día de hoy, estamos hablando de una factura de sobre los $400 millones que se importan en maíz a la fecha. Impresionante. De manera anual. Sí. Es impresionante. También se importa lo que es el trigo. La gente aquí come mucho pan. Somos un país donde el pan es parte de la canasta básica. Y se importan cerca de 700.000 toneladas de trigo al año. Es decir, que es una parte importante también de los productos que se importan. Muy bien. Algo importante también que tienen tanto el trigo como el maíz es que no son productos que lo consume un solo industrial, sino que en esas dos industrias hay mucha atomización de productores, tanto panaderos como avícolas, que también eso ayuda muchísimo en la economía nacional. Por último, se trae un subproducto de la soya que se llama harina de soya. Se importan sobre las 300.000 toneladas de harina de soya en el país anualmente, que también se utiliza como parte de alimento para la parte avícola. Y el aceite de soya también, para aceite de freír y eso. En este país se consumen como 200.000 toneladas más o menos de aceite de soya, bueno, de aceite comestible, y la mayor parte de ese aceite comestible, algunas 130.000 toneladas, son de aceite de soya que se compran de Estados Unidos. Wow, sí. Muy bien. La diferencia, como 60.000 toneladas se importan de aceite de palma, que es un aceite que ha ido creciendo muchísimo en el país, y es porque es un aceite de conveniencia, es decir, los restaurantes prefieren un aceite que aguante mucho más temperatura, como el aceite de palma, y ese mercado ha crecido de manera importante en República Dominicana. ¿El aceite de maíz también es importado o se trae el maíz y se procesa aquí el aceite? Se importa también en muchísimo menor escala. El aceite de oliva, el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite de algodón, son muy pocas cantidades. Ahora, ¿esos aceites, girasol, oliva, eso no cotizan en estos mercados o sí? El aceite de oliva no. El aceite de maíz. Sí, el aceite de maíz sí. Sí se cotiza, pero como te dije, es tan insignificante un nicho casi. Con relación al grueso. Al grueso de la importación de maíz como tal. Que no vale la pena nosotros abundar muchísimo en eso. Sí, ok, muy bien. Excelente. Cuéntanos ahora un poquitico, Antonio, entonces, aparte de esos commodities que no hemos mencionado, el commodity más importante sí obviamente es el crudo de petróleo y también el gas natural. Claro. Que claro, tú no lidias con eso directamente, pero también es parte de lo que se denomina como un commodity. Son de los mayores importadores. Los commodities que más importan en el país son, como tú bien dices, gasolina, un derivado del petróleo, y el gas natural. Y ambos, y el gas licuado de petróleo. Correcto. Eso para fines del consumidor es estufas,
Si tú prendes tu estufa con gas licuado de petróleo, tú prendes el carro con gasolina o diésel, o un producto que se utiliza para la fabricación de energía eléctrica, como es los diésels pesados. Ya. Sí, fuel oil y el gas natural. Lo otro también interesante es otro de las materias primas también, y estuve leyendo que el café, que también se cotiza en estos mercados, es el segundo producto más importante en términos de volumen, luego del crudo y el petróleo. O sea, impresionante el consumo de café a nivel mundial. Nosotros a nivel local obviamente tenemos algo de café, pero a veces hay que complementar con importación. Pero fíjense qué interesante que... Yo tengo entendido que el 70% del café que se consume en República Dominicana es importado. Para que vean cómo va la cosa. Y fíjense qué interesante que todo lo que estamos hablando hasta ahora, café, azúcar, cacao, harina para el pan, el aceite con que te hacen la fritura, todas esas cosas, el petróleo con que llenamos la gasolina y todo el combustible que utilizamos por ahí, el gas que usamos para prender las estufas, todo está ligado al comportamiento de mercados internacionales y que se cotiza y transa, y dependiendo cómo vengan esos precios de mercados internacionales, así obviamente vamos a tener también impacto a nivel local, independientemente de las medidas que se puedan tomar a nivel fiscal, a nivel monetario. Hay cosas que se escapan del control de un gobierno porque dependen de lo que pase a nivel internacional los mercados. Muy interesante eso. Y en la parte de exportación, ahí nosotros tenemos primero obviamente el oro, que con lo que tenemos ahora con la Barrick, se han hecho inclusive negociaciones que van ligado al precio del oro de ahora y hacia futuro, que se ha negociado ahí. También el cacao, en el cual somos un país exportador, que también todos los días hay dinámicamente hay su cotización de cacao por tonelada. Así que todos esos insumos y todos esos productos, ¿cómo va la relación directamente con el precio? Y quizás antes de eso debemos hablar un poco de los mercados en sí. Hablemos un poquitico del mercado donde se cotiza, que es el Chicago Board of Trade, ¿no? Principalmente, y NYMEX y los otros. Todo se comercializa en el Chicago Board of Trade, menos 2 familias de trigo. Okay. Bueno, sí quisiera explicar un poquito eso. Sí. Cuando se cotiza en la bolsa, Uh-huh. En teoría se cotiza como que el producto está cerca de la bolsa donde se cotiza. Ok. Es decir, el precio que trae algo de logística. Ok. Entonces, en el caso del trigo, como es un producto que se siembra en una extensión amplia de los Estados Unidos, hay 3 diferentes grados. Board of Trades. Board of Trades, ok. Que comercializan diferentes tipos de trigo. Ya. En el caso de Chicago, que es la bolsa que más se desarrolló, solamente se comercializa el trigo suave. El trigo suave es el trigo para todo uso, es decir, el que usamos para hacer patelitos o el que usamos para hacer bizcochos. Ya. El mayor productor, la mayor tipo de trigo que se produce en Estados Unidos se llama Hard Red Winter y se comercializa en una bolsa de valor en Kansas. Ya. Sí, y qué sé yo, el 60 o el 70% del trigo que se produce en Estados Unidos se comercializa por esa bolsa. Con ese trigo se produce lo que le llaman el pan de molde o el pan de sándwich que nosotros conocemos, que es el que más se consume en Estados Unidos. Y después en la parte norte de Estados Unidos y en la parte sur de Canadá se producen los trigos duros, el Hard Red Spring, y se llama así Spring porque se producen en la primavera, o Dark Northern Spring, o el Hard White también, y el durum, el trigo que se utiliza para hacer pastas. Ya. Todo eso se comercializa en la parte norte de Estados Unidos y entonces en Minneapolis hay una bolsa
donde se comercializan esos tipos de trigo. Increíble. Sí. O sea, uno se imaginaba que trigo es trigo. Y No. aquí hay tanta variedad de trigo que... Algo curioso es que el grueso del trigo que se importa en República Dominicana es del norte de Estados Unidos o del sur de Canadá, porque tiene la peculiaridad de que tiene sobre 13% de proteína. Ajá. Para ponerte en contexto, la carne tiene 20% y el pan que nosotros no comemos aquí tiene aproximadamente 13%, es decir que es un producto muy alimenticio. Ah, pero muy bien. Sí. Muy bien, interesante. Sapphire Advisors, asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors. Vamos a hablar un poquitico de ese trigo cuando desde que se va cultivando hasta que se recibe en los hogares, vamos a decir. ¿Cómo es ese proceso, esa ruta? Y cuál es el journey de ese trigo hasta que llega acá? Bueno, hay una finca donde se siembra el trigo. Sí. Ese trigo se cosecha y se guarda en un silo. Normalmente se guarda en un silo dentro de la finca. Ellos tienen unos silitos pequeños. Ajá. Y el productor normalmente es socio de una asociación y esa asociación de productores agrícolas de la zona tiene un centro de acopio. Ok. Y ese centro de acopio se encarga de mandar un camión y lo lleva a ese centro de acopio. Bien. Y de ese centro de acopio normalmente hay o un tren, lo hacen en una estación de tren, o lo hacen cerca de un puerto donde se pueden cargar un barco, y entonces ese trigo se mueve a uno de los centros, o en Minneapolis, o en Kansas, o en Chicago, donde se almacena ya en grandes cantidades y se clasifica ese producto de manera correcta. Y usualmente cuando viajan, ahí viajan en barcaza. Depende del sitio. Si es de Minneapolis, es de tren. Sí. Hay rutas de tren de costa a costa. Sí. Y muy probable ese trigo se lleva a los Grandes Lagos. El grueso de ese trigo se lleva a los Grandes Lagos. Hay una parte importante también que va para la costa oeste, que es el trigo que se consume en Japón y se consume en esa parte del mundo. Pero para fines de República Dominicana llega a los Grandes Lagos y ese trigo o se monta en un barco en los Grandes Lagos y sale por el Hudson y viene para acá, Ajá. o se monta en barcazas y llega a Nueva Orleans y de ahí se monta en un barco. Ya sea de manera directa al barco o ya se mete en una terminal y después se monta en un barco con destino a República Dominicana. Hay un término que yo he visto que son los elevadores. Sí. ¿Quiénes son los elevadores en esa cadena de trigo? Los elevadores son las terminales. Okay. Yo te hablé de una terminal de la Asociación de Trigueros. Ajá. Y eso es un elevador. Ok. ¿Por qué? Y le ponen la palabra elevador porque el grano se lleva a los silos con unos conveyor que son de carrilones. Son un conveyor que tiene jarritos. Ajá. Y eleva el trigo y lo tira por arriba. ¿Sabes? Literalmente elevándolo. Es elevando el trigo y por eso se llaman elevadores. Oye, eso. Pero para fines tuyos, lo que nosotros conocemos aquí en el término financiero como elevadores, Ajá. son las terminales que cargan los barcos. Ya. Y esos elevadores son de los grandes comercializadores, los Cargill y los Ajá. ADMs y cosas de eso. Ya, excelente, Sí. excelente. Y entonces de ahí se recibe acá. ¿Y acá dónde se recibe? ¿En qué puerto actualmente se reciben ese tipo de insumos? ¿En Jaina? Hay dos puertos que se utilizan aquí para eso. Uno es Puerto Plata Ajá. y el otro es Jaina. En Puerto Plata se recibe, vamos a decir que se recibe 50-50. Esos no son los porcentajes exactos, pero más o menos la mitad se recibe por la costa norte, en el puerto de Puerto Plata, y la mitad se recibe en el puerto de Jaina.
que es que tiene infraestructura para recibir eso. Y luego, por ejemplo, en el caso... Hay un poquito que Sí. llega directamente a uno de los molineros en el río de Olozama. En el río de los Amas, claro. Sí. Entonces, cuando llega eso llega ya listo para usarse, ya sea para pasta, pan o otra cosa, o hay que procesarlo aún más y convertirlo en una harina específica. No, eso literalmente se carga a camiones Ujú. y de ahí va al destinatario y ese destinatario lo limpia Ujú. porque viene un poquito sucio y lo muele, lo trabaja mecánicamente y Ok. lo produce harina. Y lo produce harina. Viene en trigo, digamos, rough, o sea, trigo, y después aquí se muele, aquí se convierte en harina. Se convierte en harina y se producen dos productos. Se produce harina Ujú. y se produce afrecho. Ajá. Y ese afrecho es para consumo animal. Ah, excelente. Sí. Ok. Eso mismo pasa con el maíz de consumo humano. Ujú. En el caso del maíz de consumo animal, que es el grueso, llega el maíz directo a la finca y en la finca se le entrega as is a los pollos. Sí, eso recibió y no, eso, no hay que preparárselo muy bonito, sino que le dan para allá los pollos. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hablar un poquito de más detalle de los mercados. ¿Ok? Cuando tú estabas en la parte logística y tú tenías que ordenar esto, primero entender un poco la diferencia entre un mercado spot y un mercado a futuro. Y luego entonces, ¿cómo funciona la mecánica de esos mercados? Definamos lo que es spot y futuro primero. Bueno, quiero ir un paso más para atrás. Perfecto. El precio de un producto lo componen dos factores. Un factor pesa como en el 80% del precio y otro pesa como en el 20% del precio. El 80% es lo que le llaman futuro, que es el producto en Chicago, para ponerte un ejemplo. Y después hay una parte que se llama la base. La base es el resto que se cobra para que el producto llegue CIF a República Dominicana. CIF, Cost Insurance Rate, Sí. o costo seguro y Entonces, fleet. en la base está la comisión del vendedor, está el flete marítimo, Ajá. está el costo de los elevadores, porque el elevador cobra por cargarte un barco. Está... ¿Y por almacenarlo también? No. Ese es su negocio. Ellos almacenan y yo entonces ellos tienen ese inventario y se lo venden al que está comprando para... Normalmente las terminales compran el producto cuando va a su terminal. Perfecto. Lo que hace Cargill o lo que hace ADM, que compra producto y lo guarda en esos depósitos y ese es el producto que ellos comercializan. Muy bien, Sí. muy bien. Entonces, el 80% es el producto y el 20% es la base. Con la pandemia, todo eso se distorsionó mucho y vamos a decir que la base ahora es un 30% y el producto es un 70%. Pero sí se comercializan las dos cosas. Cuando un comprador va a comprar un producto, tú tienes que comprar base para poder comprar futuro. Bien. O tú compras futuro y después tienes que comprar la base. Es decir, esas son las dos negociaciones que se hacen. Ya. El futuro tú lo compras en Chicago, Ajá. ahí sí, en la bolsa de valores o en Minneapolis o en Kansas. Y la base tú se la compras al broker que te va a hacer la gestión para traerlo. Sí. Ok. Entonces, cuando se habla de un contrato a futuro, estamos hablando de que yo estoy comprando a un precio hoy estamos en el mes de agosto, y yo estoy haciendo una compra en el mes de agosto, y yo quiero recibir un embarque para el mes de, típicamente, ¿cuánto estamos hablando? 3 meses de futuro. No, la bolsa de valores tiene 9 fechas predeterminadas en el año. Ok. Y cuando tú vas a comprar un producto, tú tienes que comprarlo para que el contrato esté dentro de ese parámetro. ¿Y cuáles son esas fechas? Uy. ¿Qué recuerdas? 6 meses, vamos a decir. Enero, febrero, Ah, marzo. ok. Por eso es que tú oyes hablar los brokers diciendo el futuro de diciembre. Ok. Hoy día Entonces, se está comercializando futuro de diciembre. futuro de diciembre. Entonces, hoy, por ejemplo, que estamos en agosto, yo quiero fijar mi precio en diciembre. La magia de esto,
y ahí Antonio nos va a hablar un poco de su experiencia, de cómo eso ayuda a mitigar los riesgos de aumento de precios. Es que la compañía que está diciendo, bueno, yo tengo un presupuesto y yo sé que en diciembre yo voy a necesitar X cantidad de harina. Yo hoy en agosto, sin saber lo que pueda pasar, si viene otra guerra, si Putin invade más, si hacen esto y se dispara aún más el precio de la harina, yo puedo fijar un precio de trigo ahora para que en diciembre me lo entreguen a ese precio, independientemente de lo que pase en diciembre. ¿Correcto? Sí, eso de hecho, excelente que tú hayas tocado eso, porque una de las cosas que hizo este gobierno actual fue que hedgeó, es decir, hizo eso, se protegió y compró instrumentos de protección con el combustible. Correcto, con el gas natural. Y entonces, República Dominicana se ha beneficiado de manera importante de esa transacción que hizo el gobierno. ¿Por qué? Porque no está comprando el combustible a los precios del mercado actual, sino que está comprando a un precio preferencial porque hicieron esa inversión en ese seguro. Correcto, ¿no? Y están recibiendo también inclusive hasta un dinero a cambio de haberte recibido esa transacción. Sí, bueno, el beneficio. Eso seguro, lo que tú haces, porque no es que te entregan el producto al precio, sino claro, que tú liquida el seguro y ese dinero que generó esa protección se le aplica al precio. Exacto. Pero en la factura el precio es el precio actual. Sí. Lo que pasa es que tú utilizaste instrumentos que te permitieron conseguir ese ahorro y hacer ese desembolso tal cual. Sí, esos son los logros que ha hecho, las innovaciones financieras que ha hecho el gobierno, especialmente a través de las direcciones de crédito público que fue que negoció ese. Eso estuvo muy atinado porque los precios en pandemia fueron desastrosos. No, y aparte de eso, lo hicieron antes de que se diera el conflicto en Ucrania y Rusia, que disparó aún más el costo del precio del gas natural. Así que sí, fue una decisión muy acertada. Entonces, cuando uno está haciendo una transacción de este tipo, y por ejemplo, sería interesante conocer un poco de tu experiencia a nivel de cómo estos instrumentos te ayudaron a ti en todo ese trayecto que tuviste manejando y tomando decisiones importantes de compra de este tipo de insumos. ¿Cómo te ayudaba a manejar la empresa de una manera mucho más controlada, mucho más predecible, el poder utilizar estos instrumentos de futuros? Sí, claro. Y si recuerdas alguna anécdota de una vez que se te vio claro y demostrado, que tú dijiste, mira, me acuerdo hace muchos años que habías hablado de cómo, habiendo anticipado eso, pudiste conseguir unos buenos ahorros por el impacto que hubo en el precio en su momento de uno de los insumos. Sí, pasa. Y el que está metido en esto lo está viendo todo. Es decir, tú todos los días estás leyendo las noticias que son relevantes de este tipo de mercado. Y hay años donde, vamos a decir, tú puedes predecir en lo fundamental cómo se va a desenvolver el mercado. Sí. Si llueve mucho durante el proceso de desarrollo del producto, muy probable la cosecha va a ser abundante. Para ponerte un ejemplo bien literal. Entonces, el mercado es un mercado que se anticipa lo que pasa. Correcto. Entonces, es especulativo. Normalmente, no tiene que esperar que la cosecha sea buena, sino que empieza a llover y empiezan a bajar los precios. Y en esos momentos de valles, tú compras los seguros, cosa sea que si el mercado tiene una adversidad, óyeme, tú puedes perfectamente aprovecharte de ese seguro que tú tenías. Correcto. Vamos a decir que el seguro te cuesta entre un 6 y un 10% el valor del producto, para que tengamos un precio de referencia. Perfecto. Entonces, si tú eres un comprador y tú sabes que los números de tu empresa dan, si el producto vale $250 y el producto se pone en ese momento en $200, tú te ves motivado a gastar esos $20 adicionales. Claro. Que está en 200, al final te está saliendo en $220. Porque tú sabes que los números de la empresa
van a ser buenos en $220 y tú aprovechas eso y tú normalizas el precio. Correcto. Ese seguro es, digamos, una opción de compra. Sí, es una opción. Es una opción de compra, perfecto. Sí, le pongo la palabra seguro para que el público entienda. Sí, pero es interesante para hablar un poquitico qué significa una opción. Y la opción es, tú pagas ese seguro para tener el derecho, pero no la obligación de comprar algo a un precio X particular. Como bien dices, es algo interesante porque te permite poder acceder a diferentes activos, diferentes insumos, aprovechando esa especialidad financiera que tiene ese instrumento de la opción de compra o venta. Ahora, ese mercado tiene varios participantes. ¿Okay? Primer participante, bien reconocido, obviamente es el productor. ¿Okay? Tienes, como tú mencionaste, los elevadores o los que están, digamos, en el de intermediario. Tienes el comprador, que típicamente es un comprador industrial, que es el rol que tú hiciste por tanto tiempo. ¿Quiénes son ese tipo de comprador industrial? Aquí hablamos de, por ejemplo, una entidad que puede estar en el negocio de elaboración de pastas, de harina, para pan y todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, viendo a nivel internacional, un Starbucks le interesa tener negociaciones y hace negociaciones para compra de café. Una compañía como Pepsi, que tiene el jugo Tropicana, compra el jugo concentrado que se vende. Y es interesante que tantas cosas que hay, porque hasta cabeza de reses hay. O sea, hay un montón de zumos que se venden, que hay un comprador para cada uno de esos temas, que son compradores industriales, que necesitan tener su precio asegurado. Porque, por ejemplo, las compañías, las aerolíneas, que tienen tanta demanda y tanto consumo de energía, tienen que negociar sus precios para poder predecir y mitigar y controlar lo que esperan ganarse a futuro. Si no, no te pudieran dar un precio de un ticket a diciembre porque no saben cuánto le va a costar la gasolina en ese entonces. Pero hay una figura que también es importante en este mercado, que digamos que es el financiero, el participante financiero y quizás hasta cierto punto hasta el especulador, digamos, el que interviene en el negocio puramente por un tema financiero que no tiene, o sea, que hoy está comprando una cosa y mañana está comprando otra. Sí, tú mencionaste lo financiero. Sí, cuéntanos de ese elemento. Una estadística de eso. El financiero tiene la peculiaridad, el especulador tiene la particularidad de que nunca ejerce el contrato. Él compra el contrato y lo vende, pero nunca lo ejecuta. Sí. Entonces, uno se pregunta, ¿cuántos contratos no se ejecutan en Chicago? Alrededor del 70%. ¿No se ejecutan? No se ejecuta. Mira qué interesante. Sí, por eso me reía cuando tú hablabas de eso, porque sí, no es una parte chiquita de la ecuación. Ahora, el especulador juega un papel fundamental e irracional en el mundo. Sí, de hecho me acuerdo que en los años pre-crisis financiera del 2009-2008 se había visto un aumento sumamente elevado de los commodities, y gran parte de la explicación era que había demasiado dinero de hedge funds que estaban en el negocio de especulación. Y entonces todos estos actores que no son los típicamente demandantes industriales, de repente estaban subiendo el precio por subir la demanda, pero como dices, no era una necesidad racional, sino era sencillamente oportunismo de estar ahí y aumentar los precios jugando un juego financiero. Pero no obstante eso, sí es importante la presencia del inversionista financiero, porque sí mantiene una liquidez en el mercado que lo hace interesante para aquellos que sí están buscando comprar contratos para esos fines. Tú mencionas la crisis de los 80, pero... Del 2009. Exacto, tú estás hablando de la del 2008-2009. Pero lo que acabamos de vivir en estos últimos 3 años, claro, ha sido histórico. Es decir, lo que se pasó en los commodities y más agrícolas fue un tema histórico. Es decir, nunca había pasado lo que pasó, y mucho de eso es especulación. Ya. Sí. Muy bien, muy bien. Cuéntanos ahora, Antonio,
La visión, aunque tú no eres un trader, pero has tenido que tener mentalidad, poco de visión de trader. ¿Qué debe tener una persona que está ya viendo los mercados y que tiene que tomar una decisión? ¿Qué son aprendizajes que tú has tenido en tu experiencia? Decir, bueno, mira, alguien que esté viendo este tipo de trading y tener que tomar decisiones de tipo, debe tener presente qué cosas, ya sea en cómo uno, por ejemplo, visualiza los precios, visualiza el contexto, o cómo uno toma la decisión, o cómo uno anticipa. Un poquitico de cómo, de qué cosas hay que tener presente para uno poder ser exitoso gestionando un portafolio, especialmente con la visión industrial, que es para protección, no tanto especulación ni ganancia financiera, sino más bien es hedging, más que otra cosa. Bueno, la visión de un industrial debe de ser lo menos especulador posible. Correcto. Es decir, uno debería de tratar de especular lo menos posible, porque uno lo que está es comprando materia prima. Claro. Y el negocio de uno es producir lo que uno produce con esa materia prima. Mejorar, sí, agregarle valor a la materia prima. Sí. Una manera de tú hacer eso es comprando un chin todos los días. Eso promedia el como precio. un dollar cost average, pero versión... Eso promedia el precio bastante. Si cuando tú te equivocas un poco. Cuando tú te beneficia un poco. Pero eso te normaliza muchísimo el precio. No obstante eso, tú sí deberías de tener conocimientos de inventarios globales, de consumos globales y de cómo es la tendencia del clima en los sitios donde se produce, porque uno sí puede predecir los precios, porque eso es lo que hacen los especuladores. Tú de alguna manera te montas en el sombrero, te pones el sombrero de especulador simplemente para tú poder ver cómo ellos están pensando. Te hablo un poquito, ejemplo, del mercado hoy día. El trigo, bueno, hemos estado hablando de trigo. Vamos a decir que el trigo normalmente, una anécdota, ustedes hablan muchísimo de fanega. La fanega. Ustedes saben lo que es una fanega. Es un bushel, pero... Una fanega es un álgana que usa un caballo. Okay. Y entonces se comercializa en fanega porque llegaban en su momento en caballo los vaqueros con sus fanegas a entregarla de trigo de maíz. Mira qué interesante. Entonces, una fanega de trigo y una fanega de maíz tienen cantidades diferentes. Ah, no me digas. La fanega de maíz es de 56 libras. Ajá. Y la fanega de trigo es de 60 libras. Oh, okay. Es decir, es un dato curioso. No, pero interesante. Pero son de los trivia interesantes que uno va sacando de esto. Y es bueno hablar de fanega porque así es que se comercializa en la bolsa. Correcto. Fanega. Una fanega de trigo, vamos a decir, en la bolsa de Minneapolis, normalmente una fanega cuesta entre 6.5 y 7 dólares. Ok. 56 libras. ¿De cuándo estamos hablando de una fanega? 60 libras de trigo. 60 libras de trigo. 60 libras de trigo te valen 6 dólares. Ok. Ok. Que son 27.21 kilos. Actualmente, al día de hoy, y lo coticé esta mañana simplemente para traerlo aquí al programa, la fanega está entre 8.6 y 8.9 dólares la fanega de trigo de Minneapolis. Correcto. Y te digo esa variación porque hay 3 tipos de trigo allá. Y entre los 3 está entre 8.6 y 8.9. Para los que nos están escuchando, eso que está hablando Antonio de todos esos grados de trigo diferentes, es muy parecido al petróleo. Uno tiene el West Texas Intermediate, tiene también el Brent, tienen diferentes grados que no son los más populares, pero hay hasta un Bonnie Nigerian Light. Hay de todo un poco. Entonces, en pandemia, esa fanega llegó a costar 12 dólares. Ya. Estamos hablando entre 6.5, casi duplica el precio. Históricamente alto. Nunca había estado tan alto como este precio. Claro, y con la crisis, con la situación también en Ucrania y Rusia, aún más se ha alimentado ese aumento. Eso es del lado del futuro. En el lado de la base,
Una base normal, y la base se mide en toneladas, no se mide en fanegas ya. Ok. Costaba entre 65 y 70 dólares la tonelada, la base del trigo. Y llegó a estar, hoy está a 120 dólares, y llegó a estar a 125. Claro, entre otras cosas con esos aumentos de los fletes. Ahí hay algo que te quería comentar. Los fletes se han deprimido bastante Para ese tipo de insumos. para ese tipo de insumos. Lo que está bien caro es el costo del elevador. ¿Y eso por qué? Eso es súper interesante. Como Rusia y Ucrania entraron en guerra, el futuro subió muchísimo, pero sobraron muchos barcos de allá que vinieron para este lado. Y eso bajó el precio de los fletes de graneles. ¿Qué pasa? Todos los países, todos, quisieron aumentar sus inventarios para tener seguridad alimentaria. Ok. Y eso complicó de manera extrema el uso de las terminales, de los elevadores. Hoy día se está comercializando diciembre, que te lo mencioné ahorita, Sí. porque ya los elevadores están llenos de aquí a diciembre. No se comercializa, no Oye, hay eso. en el mercado, Wow. no existe. Es decir, que ha habido para los elevadores, hay un tema de oferta, que por eso todos está subiendo el precio, aparte de todo lo que ha habido con la situación de distorsión con Ucrania y Rusia. Pero el componente de flete, por toda esa falta de uso en esos otros, en esos países, en Ucrania y Rusia, entonces vienen para acá y entonces están contrarrestando esa parte. Si los fletes se hubieran mantenido, como tenía la tendencia de mantenerse, el precio de la base hubiera estado como en 150 dólares hoy. Wow. Entonces, por eso está en 120. Es decir, aunque está al doble de lo que normalmente está. Y la base típicamente compone un 30% Entre del un 20 y costo. un 30%. Muy Sí. bien. Y quería decirte eso. Sí. El clima ha estado muy bueno en Estados Unidos y por ende los inventarios deben de subir. Otra cosa importante. ¿No le afecta a toda esta ola de calor que ha habido en estos últimos meses? ¿Eso no impacta al trigo? No impacta mucho el trigo. No impacta mucho al trigo. Porque estamos hablando de trigo de allá arriba. De allá arriba que no ha tenido, ok. ¿Qué importancia tiene esto? Tú dices, bueno, la cosecha viene grande. La estadística de los últimos meses ha sido que ha habido mucha demanda porque todos los países están subiendo los inventarios. Pero ahí uno se pone la cachucha de especulador. Estoy tratando de hacer un relato de lo que está pasando hoy día Claro. para que sepan cómo piensa un broker. Uno dice, bueno, Claro. Los inventarios van a subir y qué tanto adicional de inventario van a coger los países. Es decir, la demanda debe de normalizarse. Por ende, el precio del futuro debe de bajar Correcto. en el trigo duro del norte de Estados Unidos. Excelente. En el caso del maíz, en Sudamérica sí está siendo afectado por el clima y eso tiene la presión del precio de lo futuro en el maíz, en el hemisferio sur. Y hay algo súper interesante que ha pasado últimamente y es que China en el mes de julio paró las compras. Yo te he hablado mucho de inventarios. Sí. Y el mundo entero tiene sus inventarios abiertos, menos China. Nadie sabe el inventario de China. Claro, es estratégico. Entonces, China paró sus compras. Su última recepción fue el 31 de julio. Y ha dicho, yo anunciaré cuando salga del mercado otra vez. Uf. ¿Qué pasa? En el caso de Sudamérica, aunque la cosecha no viene tan buena, la cosecha empieza en septiembre. Y estamos a 22 de agosto. Entonces ya tú empiezas a sentir los productores nerviosos. Ya el precio, yo entendería que en las próximas 2 semanas, Se debe China, ajustar hacia si abajo. China no sale al mercado, debe de bajar. Exacto. Es exacto. decir, quiero ponerte una Sí, explicación sí, de sí, cómo pero uno muy, piensa. muy interesante, muy interesante. Sí. Es decir, que uno tiene que despertar todos los días y ver
un montón de diferentes informaciones, casi como venir a un centro de monitoreo. Y decir, bueno, ¿qué está pasando en clima? ¿Qué está pasando en esto? ¿Qué está pasando en aquello? Entonces, con todo eso, mi tesis de lo que yo voy a esperar es esto. Yo te mandé hoy un resumen ejecutivo de 3 productos, simplemente para que tú tuvieras una idea de cómo piensa un broker. Correcto. Y tú lo ves el tipo hablando de cuánta lluvia cayó en Brasil y qué sequía hay en tal sitio y eso está afectando las cosechas y ese tipo de cosas. Interesante. Y Antonio, Sí. volviendo ahorita a lo que mencionabas ahorita de los contratos, uno de los temas interesantes es que estos contratos, aparte de que el producto se puede comprar y vender a través de estos contratos, los contratos en sí pueden pasar manos una y otra vez, incluyendo también las opciones también de eso. Entonces, es interesante cómo cuando has tenido que ejecutar un contrato, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿es un broker tradicional que hace ese tipo de gestión o es un commodities trading advisor? ¿Cómo es ese mundo diferente a lo que es la compra de instrumentos activos financieros como, por ejemplo, bonos, acciones, ese tipo de cosas? Tú lo puedes hacer de 2 maneras. Una es, uno abre una cuenta en la bolsa de valores y tú no necesitas a nadie ahí. Tú lo haces tú. No hay hay un mínimo de volumen, imagino, que te piden. Ellos más que volumen, lo que piden es, necesitan tener referencia. Ok. Si una gente... O sea, es como un club que tú tienes que alguien que ya esté te vouch for you, que te dé de referencias tuyas, porque obviamente quieren mantener limpio todo el que está entrando ahí, que no haya un actor. Sí, para poner un ejemplo, yo que tengo 25 años trabajando en eso, yo aperturé mi cuenta y ellos lo vieron con muy buenos ojos. Ya. Tú vas ahora y aperturas una cuenta y ellos te van a decir, óyeme, tú no tienes esa experiencia, me gustaría que para yo aperturarte una cuenta, tú trabajes en un broker por 5 años por lo menos y tenga el experticio para que tú no vengas a cometer un desorden aquí. Claro. Y esos brokers son brokers especializados en futuros de commodities. Sí, y hay uno ahí, aquí, bueno, están se llaman ABCs o ABCDs, Ajá. ADM, Ajá. que Supermarket to the world, como dicen. Sí, el nombre de ADM es Archer Daniels Midland. Archer Daniels en Midland, Ajá. Cargill, Bunge, Cargill, que es una empresa familiar. familiar, que es una gran empresa, pero da la particularidad que de esas empresas grandes, que todavía sigue siendo como una compañía cerrada, tipo como Mars, en la parte de Sí, chocolates, exactamente. que no cotiza en bolsa y que todavía la familia mantiene el control y mantiene como una compañía privada que no cotiza acciones. Así mismo es. Bunge es Bunge Brasileña. Bor, realmente, ¿no? ¿Sí? Brasileña y argentina. Brasileña y argentina, pero sus headquarters están en Brasil. Están en Brasil. Sí, y después está Dreyfus. Dreyfus. Aquí en el país están, y te lo quiero dar, lo estoy buscando porque te lo quiero dar en orden de importancia, ¿verdad? El broker más grande que está establecido en República Dominicana es ADM. Ajá. eh, Tiene presencia. De parte agrícola. De parte agrícola. La parte agrícola, ¿no? Tiene presencia local, Tiene ABM. una oficina aquí en República Dominicana y ellos manejan, qué sé yo, el 30 o el 40% del producto agrícola del país. Mira qué interesante. Los segundos más grandes son Bunge. Ujú. Los terceros más grandes son Cargill. Ajá. Después tenemos a Gavilon. Gavilon es una empresa que es propiedad de unos japoneses. Ah. Después está Seaboard. Seaboard, la misma gente de Seaboard Marine y Sí, Seaboard. la misma gente de Seaboard Marine, que su origen es molinero. Ah, no me digas. Sí. Y está CHS. Esos son los grandes brokers que hay en el país. Fantástico. Todos con oficinas aquí. Ah, pero muy bien. Sí. Muy bien. Así que sí, tenemos una presencia importante de ellos aquí. Oye, pero sorprendente. Sí, bueno, República Dominicana debe de manejar, yo te diría que el 50% de los granos de la cuenca del Caribe. Es decir, 50% de la cuenca del Caribe. Sí, de la había cifra. sentido. Sí, Con el poder económico nuestro que tenemos ahí, que esté eso de esa manera. sí. Muy interesante, muy interesante. ¿Y cómo tú ves el futuro de lo que es el tema de commodities? Cada vez más se irán optimizando los mercados. Por ejemplo,
me acuerdo que los mercados antes, eso era un pit. Y es como, y voy a mencionar dos películas, una que sí la voy a recomendar para que aprendan un poco el tema de commodities. No es que es una clase de eso, pero sí habla mucho de commodities. Y es la película Trading Places, con Eddie Murphy y Dan Aykroyd de los años 80. Que de hecho, la última parte de la película, hay un trade o algo que se hace financiero que es muy interesante, que es un poco complicadito. Claro, uno lo disfruta como quiere ver en la película, pero recuerdo que hace unos años atrás estuve investigando de cómo era finalmente el desenlace de esa parte, pero la recomiendo. Y aparte que se van a reír muchísimo. Y la otra es obviamente Ferris Bueller, donde también están imitando estas muecas que hacen, que según estuve leyendo, esas señales que usan los traders que están en el terreno de la bolsa, negociando, que cada vez son menos los que están ya en eso, porque ya se ha ido. Ya no existe. Ya no existe. Bueno, no existe. Bueno, con más fe aún. Pero por mucho tiempo, ese lenguaje era un lenguaje que vino del lenguaje de señas. Sí. Es decir, que cada vez más ya eso se ha ido electrónico, tipo como el over the counter. Es 100% electrónico. 100% electrónico. Ya. Sí. Yo tuve la dicha de participar en eso y lo vi, los pits, y era tal cual como salen en la película. Sí. Los compradores tienen una camisa naranja, los vendedores una camisa verde, así una cosa bien, bien interesante, todo con muchísimos papelitos. Sí. Y óyeme, ya eso entró en el mundo digital, es decir, lo electrónico. En un momento dado pusieron los mercados que trabajaban 22 horas al día y nos develamos, en mitad del mundo se develó y tuvieron que volver otra vez para las 6 horas o 7 horas. Claro, es decir, que funciona con un horario normal, lo único que es electrónico, tipo el Nasdaq, tipo ese tipo de mercado. Otro dato curioso, todos conocemos la Bolsa de Valores de Nueva York. Sí. La Bolsa de Valores de Nueva York es propiedad de los dueños de Chicago Board of Trade. Mira qué interesante. Sí. De Intercontinental Exchange. Ajá. Ya, de ICE. Intercontinental Exchange empieza en Chicago, hace la bolsa de Chicago y entonces compran la bolsa de Nueva York. Qué interesante. Y ellos son que llevan a Nueva York el tema de las opciones. Que eso no se hacía en la parte de accionaria, solamente se hacía en la parte de los commodities. Muy interesante. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, Antonio, y cuéntanos ya para, luego de haber concluido esta sesión con todo este mundo de los commodities, y gracias de nuevo por compartir todo ese conocimiento. Cuéntanos un poquitico ya, primero, tus actividades principales que estás haciendo ahora mismo, que estás enfocado, bueno, fuiste de los pioneros en el mundo del cine. Cuéntanos un poquitico cómo va el proyecto de Larimar y lo que han ido haciendo últimamente, aunque... Bueno, sigo tradeando. Y lo hago, yo ahora soy un especulador y lo hago me ha ido muy bien en eso. Es decir, estoy muy contento porque me apasiona el tema y tengo mucha experiencia y lo sigo haciendo. Y también es algo que puedes negociar con compañías que quisieran algún apoyo. Eso también puedes proveerlo. No lo puedo hacer porque no tengo la licencia. Ok. Esos son, para fines tuyos particulares. Esos son la bolsa de valores y la de Chicago y la de Nueva York igual. Son muy estructuradas y si una gente le va a dar asesoría a otro en cuanto a la compra o la venta, tiene que anunciarlo en la bolsa y tiene que solicitar una licencia. Mira qué bien. Sí, y ellos son muy, muy, muy celosos con eso. Qué bueno, porque eso significa que lo que se hace con un buen criterio de profesionalidad a todo momento. Después, mi vida post-commodity, yo tengo una productora de cine, la tengo hace 10 años con mi esposa. Y bueno, la cerramos en pandemia porque entendíamos que no teníamos el protocolo para poder hacer cine. Y rearrancamos ahora post pandemia. ¿Qué es Larimar Films? Larimar Films. Y hemos hecho 10 o 12 largometrajes, hemos hecho 10 o 12 cortometrajes. Muy bien. Y nada, estoy ahí apoyando a mi esposa. Excelente. En estos últimos 2 minutos que nos quedan, el beneficio de las compañías producir y aportar en este tipo de producción, bien resumido con la ley de incentivos fiscales. Sí, las compañías, si ganan dinero y tienen que pagar impuestos sobre la renta, tienen una decisión, la ley le permite coger parte del pago de impuestos sobre la renta,
hasta el 25% de lo que pagan y lo pueden aportar a una producción de cine. Es decir, que en otras palabras, la compañía, la empresa que está recibiendo y tiene que tener esta factura fiscal, dice, bueno, yo puedo seguir pagando mis impuestos, que siempre lo pago, o déjame yo apoyar directamente este proyecto, esta película, que también se puede alinear a la marca de esa empresa. Lo puede hacer así o lo puede hacer por desarrollo cultural, porque los países necesitan desarrollarse culturalmente. Así es. Y el cine tiene una gran ventaja, y es que la industria más importante de este país es la industria turística, y la industria de cine va muy de la mano con la industria turística. Es decir, la industria turística se beneficia mucho si un país es también productor de cine. Así es. Es decir, que el presidente Fernández tuvo una visión, yo creo que muy atinada ahí, y por ende yo lo apoyo en eso, en ese tema. Y también el actual presidente también que ha mantenido. Todos los presidentes después de eso, después del presidente Medina, menciono al presidente Fernández porque fue el primero que promulgó la ley. Correcto. Pero el presidente Medina la mantuvo. Y Abinader y también. El presidente Abinader la ha mantenido. Y le ha dado su fuerza también. Ya hoy día 7 universidades están dando carrera de cine. Hay 3 o 4 estudios de cine y 2 o 3 haciéndose. Se hacen 30 o 40 producciones de cine al año. Es decir, es una industria que va en plena ebullición. Un dato importante que hay que mencionar es que en la visión inicial de la ley se quería que el 1% de las producciones mundiales se filmaran en República Dominicana, y ya estamos como en el punto 2%. Es decir, que vamos camino a eso. Así que está logrando su cometido. Sí. Y, qué sé yo, para decirte un número del año pasado, más de 7,000 habitaciones de turismo fueron llenadas por equipos de cine. Fantástico. Que ha tenido su efecto multiplicador también. Claro, es una industria naranja, sin hablar de los griperos, contabilidad, catering, la gente que maneja transporte, es decir, es toda una industria con sus circular que tiene un beneficio multiplicador importante. Perfecto. Bueno, ya con este último minuto, cuéntanos de tu hobby, qué te gusta hacer, y con eso ya le damos cierre a nuestro encuentro de hoy. Me gusta el golf. Ajá. Me gusta el vino. Ajá. Y me gusta compartir con amigos. Pero esa es la mejor combinación. Sí. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber participado de una forma tan entusiasta y compartiendo tan buen conocimiento para nosotros. Así que te invitamos de nuevo, tienes las puertas abiertas aquí cuando tú quieras seguir edificándonos tanto en commodities o hablar más en detalle de la ley de cine y todos los proyectos de cine. Estamos aquí esta es tu casa. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la tarde de hoy en Mercados y Valores. Aprovecho para dar las gracias a Baos Radio en la persona de Micaela Tolentino, Rubén Lamarche y Manny Caseros Niño, quien se esmera siempre en la producción de que tengamos producto y contenido de alta calidad. Le invitamos a seguirnos nuevamente en mercadosyvalores.rd, así como @Sapphire Advisors en Instagram. Y también le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mercados y Valores, y en Spotify, Mercados y Valores. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano.
Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Sapphire Advisors, asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors. Conoce nuestros podcasts: Wine and Talk, Mercados y Valores, Duros y Canallas, La Yola Borracha. Escúchanos en tu plataforma favorita: Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. Bao Radio, un corito no tan sano.